Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a esta hora 23. ¿Cómo ha estado? Espero que haya tenido un buen fin de semana con algunos contrastes en el clima, especialmente en La Paz. Ya han anticipado que los próximos días va a comenzar esta temporada de lluvias. Nos vendría bien una lluviecita, pero en todo el país, por este tema de la sequía, pero que tampoco se exceda, ¿no? Tenemos a Tarija con problemas ya por las inundaciones. Y le vamos a hablar un poquito más adelante de aquello. Decreto Supremo 4404, lo vamos a conocer a continuación, por favor, en esta información. Dice, el gobierno autoriza actividades económicas, culturales, deportivas, sociales y religiosas, procesos electorales y recreativas. ¿Desde cuándo? Desde este 1 de diciembre hasta el próximo 15 de enero. Este mismo decreto señala que los gobiernos autónomos, municipales, departamentales y el Ministerio de Salud deben coordinar las medidas de control. También señala que el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con los gobiernos autónomos, normará la realización de eventos públicos, culturales, nacionales e internacionales. Y estamos hablando de entradas folclóricas, exposiciones culturales y también los conciertos musicales. Ojo. En torno a educación, estas actividades serán normadas por el Ministerio de Educación en el marco de los protocolos y medidas de bioseguridad emitidas por el Ministerio de Salud. Vamos a estar hablando con relación a este decreto 4404, porque ya evidentemente quienes están en el sector salud están señalando cómo es posible que se flexibilice, pero en fin, pero también dice el decreto que tanto gobiernos, gobernaciones como municipios tienen que tomar en cuenta qué es lo que va a pasar en torno a esta flexibilización. Así es que hay mucho todavía que hablar. Rumbo a las subnacionales, hoy don Jorge Tuto Quiroga nos ha sorprendido anunciando que tiene ya su candidato para la alcaldía por La Paz, y es el doctor Luis Larrea. Los saludo a ambos. Don Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Un saludo a Luis Larrea y una pequeña corrección. Luis Larrea no es candidato de Tuto Quiroga, es candidato de La Paz. Es para servir al municipio paceño y a la sede de gobierno. Yo con gusto respaldo a un profesional emblemático, paradigmático de la lucha por la democracia, de los mandiles blancos, de aquellos que han sacrificado sus vidas para salvar las nuestras en la pandemia. Y me parece que ha llegado la hora que La Paz cuente con un servidor, con un profesional de la talla de Luis Larrea, y habrá mucha gente más que se plegará a apoyar la renovación del liderazgo municipal paceño a través de la candidatura de Larrea alcalde. Muchísimas gracias. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Un saludo especial a Tuto. Gracias por la entrevista y pues aquí en esta nueva faceta de la vida profesional. Usted tiene realmente total confianza por parte del Libre 21 de don Jorge Quiroga. Acaba de escuchar lo que ha dicho don Jorge Quiroga, justamente. ¿Cómo se siente, doctor? Bueno, primero tranquilo. Yo creo que hay una decisión que la hemos tomado y esa decisión que la hemos tomado pues es algo que tiene que ser con consenso, tiene que ser con unidad, y eso es lo que hemos hablado con Tuto. Cuando nos hemos reunido hemos hablado muy bien, y pues una de las cosas que se tiene como prioridad es la unidad. Y en esta semana vamos a hacer todo lo que refiere a la unidad que representamos. Están sectores sociales, está lo que son comerciantes, están los que están en el gran poder. Entonces hay mucha gente que realmente se ha sumado a este proyecto, y eso estamos esperando, los cívicos, los profesionales que se han sumado a este proyecto. Si usted llegara a ser alcalde, tendría que tomar en cuenta lo siguiente, a pesar de que recién para abril se tomaría en cuenta al próximo alcalde de La Paz. Pero a ver, veamos este decreto, el 4404, me gustaría analizarlo con usted, por favor, por lo menos en los siguientes aspectos. A ver, dice, gobiernos autónomos municipales, departamentales y el Ministerio de Salud deben coordinar medidas de control. Y el siguiente cuadro más, por favor. Estamos viendo que el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con los gobiernos autónomos, normará la realización de eventos públicos, culturales, nacionales e internacionales. Usted sabe bien, doctor, que, educación más. Estas actividades serán normadas por el Ministerio de Educación en el marco de los protocolos y medidas de bioseguridad emitidas por el Ministerio de Salud. Ha salido este decreto, el 4404, dando y a mayor flexibilización a partir de este 1 de diciembre hasta el 15 de enero. Usted como médico, porque me imagino que
Además es presidente del Colegio Médico de Bolivia y además ex asesor del Ministerio de Salud. ¿Qué dice con relación a este decreto? Bueno, no he sido asesor, he sido parte del COE, pero lo que sí les puedo decir es que hay muchas contradicciones en este decreto, porque realmente mientras los médicos estamos esperando ver la prevención, ver que realmente se cumplan con más normas de bioseguridad, hoy día el decreto pues termina de eliminar esto, y lo que nosotros hemos dicho, ¿no es cierto? La prevención es lo primero. Miriam, cuando hemos salido nosotros a decir que se cierren aeropuertos, no era porque, porque lo habíamos pensado, ¿no es cierto? O cuando habíamos salido a decir que utilicemos el barbijo, pues ahí teníamos hasta en contra a la OPS que decía que era una barbaridad que pidamos todas esas cosas. Hoy día yo creo que este decreto confunde mucho, ¿no es cierto? Y creo que pisa las autonomías, la ley de autonomías, y eso es algo que no está bien. Yo creo que siempre se ha tratado de coordinar en base a los índices de riesgo que se tenía, y en este momento La Paz pues es un municipio con índice de riesgo alto. Pero señala también este decreto que tanto gobernaciones como municipios van a ser los que prácticamente tendrían la última palabra. Sí, pero se contradice en la primera parte, porque dice que el ministerio es el que va a normar todo esto. Entonces, por lo tanto, esto es una contradicción total en un mismo decreto, dos artículos que están en contra. Y, por un lado, te da la viabilidad al municipio y a la gobernación, y por otro lado, te impone el ministerio en hacer todo lo que refiere a suspender las restricciones, si se quiere. Muy bien. Don Jorge, ¿cómo creen ustedes que pueda aportar un doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz, para el cargo de alcalde? Justamente, Miriam, eso se grafica en las preguntas y el intercambio que tenías con el doctor Luis Larrea. Creo que todo el mundo valora que en 2002, si la gente recuerda, tuvimos una fuerte granizada, que avanzamos mucho en dotar a La Paz de infraestructura, embovedados, defensivos, para evitar que cada época de lluvias se vuelen los puentes, se aneguen los barrios y se cause destrozos. Y quizás eso ha traído que ahora la prioridad es lo que hemos visto en los últimos meses, que ha sentido La Paz, que han sentido diferentes municipios, la desatención total del sistema sanitario, del sistema de salud, que no se ve, que no se puede hacer un lindo afiche como un puente, como un aeropuerto, como un estadio, pero que es tan imprescindible que cuando la necesitamos nos percatamos de que era imprescindible la atención de salud, los respiradores, los barbijos, los equipos de protección. Y si algo ha valorado inmensamente el pueblo boliviano es la entereza y la integridad de los médicos bolivianos personificados en Luis Larrea. Primero porque se los intentó desplazar importando médicos cubanos y caribeños que eran agentes de inteligencia, desplazando a los talentos locales. Segundo que lucharon por la democracia en la defensa del Código Penal cuando se los trató de criminalizar. Después de desplazarlos, los quisieron criminalizar. Y creo que Bolivia conoció a Luis Larrea con mandil blanco, luchando por la defensa de la democracia y que los médicos no sean considerados culpables antes de ser inocentes. Y después en el coronavirus no cabe duda que en la cuarentena muchos teníamos que hacer el sacrificio, entre comillas, de quedarnos en casa. Luis Larrea, los médicos y enfermeras, no, tenían que salir a arriesgar la vida para curarla de nosotros. Y es justamente ese cúmulo de cualidades profesionales de los médicos bolivianos personificados en Luis Larrea que se han ganado la admiración y el respeto de todo el país, y la gente se ha dado cuenta que el gran desafío de la próxima gestión municipal va a ser tener que lidiar con esto que discutías con Luis Larrea. Todavía, si se abre, parece que de algo muy restrictivo a una gran apertura hay contradicciones, pero no cabe duda que la gran tarea del próximo alcalde, no solo de La Paz, sino de otros, va a ser la vacunación, la mejora de los sistemas de salud, desarrollar los sistemas de educación con la prevención necesaria, y que eso requiere profesionales de la calidad humana y dedicación a los ciudadanos que ha demostrado Luis Larrea. Por eso me parece que estamos yendo camino al tercer siglo de vida republicana. Los alcaldes que elijamos serán los que nos llevarán al 2025 y requerimos ese compromiso. Luis Larrea estaría cómodo como médico, pero da un paso al frente
para servir como alcalde a la ciudad a la que le ha dado tanto como médico y ahora le podrá dar como alcalde. Exacto, y no solamente La Paz va a ser COVID, no solamente va a ser temas de salud, va a ser muchas otras cosas más porque tenemos que ver por el bienestar de todos los paceños. A ver, dentro de este bienestar, mejoramiento quizás de sus vías, mejores calles, mejores avenidas, el tema del agua, por ejemplo, doctor, ¿qué está viendo usted para aquello? Bueno, hay muchas cosas que hay que trabajar, Miriam. Esto del agua nos preocupa totalmente. Yo creo que en este momento que hay esta sequía, que no hay lluvias, y ver cómo podemos realmente tener lo que refiere a una represa y agua para todo lo que refiere ya no estar pasando todas estas travesías. De todas maneras, estamos trabajando en este proyecto, estamos trabajando en lo que refiere no solamente agua, se está trabajando en lo que es la parte vial, está trabajando en la parte de seguridad, y por lo tanto, pues todos estos temas que para nosotros son importantes tienen que ver con la salud de la ciudad de La Paz. Y también las alcaldías tienen que colaborar con el tema de la violencia intrafamiliar. Cómo frenarla, cómo pueden ayudar con este tema de las defensorías, que siempre ha habido mucho conflicto. Más o menos, ¿usted qué está pensando? Yo creo que esto tiene que partir desde la escuela, Miriam, y tiene que partir también de que nuestros hijos ya pues tengan ya no una vida de solamente ver tantas cosas de violencia, tanto en los juegos, tanto en las películas, y eso es algo que lo estamos encarando desde un municipio, se puede decir, que practique el deporte, que realmente practique el buen vivir, y ante todo lo que nosotros necesitamos es que nuestros hijos tengan una mejor relación. Basta de odio aquí en La Paz, basta de odio en Bolivia, y eso es algo que lo vamos a trabajar con la parte de psicólogos. Nos están apoyando los psicólogos, nos están apoyando lo que son los fisioterapeutas, entonces todo un equipo de lo que es profesional que está pues tras de Luis Larrea. Ahora bien, ¿cómo...? Me llama mucho la atención lo que usted dice, porque es evidente, necesitamos unidad, necesitamos realmente perdonarnos entre todos, porque hemos estado hablando de pacificación durante los anteriores meses, pero sin embargo todavía ha habido algunos puntillajes por ahí que han demostrado todo lo contrario. ¿Qué piensa usted para este tema de la unidad? Bueno, mira, primero que lo estamos practicando, es algo que hemos conversado con Tuto, hemos hablado con varios de los partidos políticos. Yo creo que la unidad se la practica y se la hace, Miriam, y eso es algo que nosotros la vamos a seguir haciendo. Hemos estado con candidatos, mañana seguramente estaremos presentando otra alianza, otro apoyo, y seguramente esto será de todo el trabajo que hemos realizado y también de la confianza que los partidos políticos tienen a este candidato que es el alcalde para La Paz. Y eso es algo que creo que hay que agradecer a la ciudadanía, y queremos agradecer a todos, la verdad, la participación de todos, como te decía, folcloristas, vivanderos, todos los que están apoyando a Luis Larrea, pues se va a plasmar en el ámbito de la unidad, y eso vamos a demostrar no solamente con un discurso de unidad, sino haciendo la unidad. Esta es la candidatura de la unidad, Miriam. Hoy día ya están 2 partidos, mañana se suman otros 2, pasado se suman otros 2, y estamos con las manos abiertas para que las agrupaciones ciudadanas también se sumen. Hoy día nos han hablado las juntas de vecinos también de lo que es la zona sur y periferia, entonces vamos a estar con todos ellos porque creo que hoy día tienen que ser escuchados los vecinos. Muchísimas gracias, doctor. Y don Jorge, antes de terminar la entrevista, cortito, por favor, ¿ya tiene su candidato para gobernación? No, lo que creemos que es lo primero era la alcaldía de La Paz, como ha dicho Luis Larrea, unidad con partidos políticos, con ciudadanos, valorizando a los profesionales como Luis Larrea y dando un apoyo abierto a todos, bajo una sola condición, que Luis Larrea va a ser el alcalde y que él pueda seleccionar a los mejores vecinos como concejales. Pero insisto, ya no quiere la gente coteos ni divisiones, y apoyar a un digno profesional para que sea alcalde. Ese es el punto de partida. Entiendo. Y después tendremos hasta el 18 para ver qué otros espacios y qué otros anuncios se hacen. Pero por hoy, lo importante, Larrea alcalde, un médico, un profesional de primera para la alcaldía de La Paz, ciudad donde han nacido mis 4 hijos. Será un orgullo, como vivo acá, votar por él para que sea nuestro próximo alcalde. Muy bien, muchísimas gracias, don Jorge. Lo mismo usted, doctor Larrea, por esta entrevista. Por lo menos ya conocemos un poco de lo que piensa hacer el doctor Larrea en caso de llegar a ser no candidato, sino alcalde de la ciudad de La Paz. Gracias a ambos. Buenas noches.
Gracias. Que les vaya muy bien. A continuación, en las 5 noticias destacadas del día, pero quiero que se quede con nosotros, porque vamos a seguir hablando acerca del decreto 4404, este tema que tiene que ver con la flexibilización, el tema que tiene que ver también con la reactivación económica. Es una decisión de él, ¿no? Yo no quisiera forzar ni presionar una situación que el propio ministro debe asumir por ética, por respeto a él, a su familia, al gobierno, al proceso. Son varios elementos que él tiene que considerar y tomar una decisión. Que cuando asumimos un cargo y somos servidores públicos, estamos, es bien cierto, coyunturalmente por un cargo, pero nos ponemos en vitrina ante la población. Las leyes se refieren a reformas a la ley 254 de jurisdicción constitucional, la ley 044 de juicios y responsabilidades y 3 leyes nuevas que van a coadyuvar seguramente a mejorar nuestra justicia. Estas son la ley de adopciones nacionales e internacionales, que en realidad es una modificación al Código Niña y Niña Adolescente, la ley de derechos reales, que vamos a analizar la dependencia, funcionamiento y un diagnóstico de derechos reales a nivel nacional, y finalmente tenemos la ley de carrera judicial, que es lo que hemos priorizado para este año. La población podrá circular de lunes a sábado, desde las 5 de la mañana hasta las 23 horas. Los días domingos de 5 de la mañana a 18:00. Por lo tanto, la vigencia de estas medidas tienen una duración de 15 días por los posibles riesgos de propagación que se vayan a presentar. Estos lamentablemente son hechos que se han suscitado denominado técnicamente colisiones, choque a objetos fijos, choque a vehículos detenidos, vuelcos laterales derechos de 3 camiones. Bueno, entre esto lamentablemente tenemos 8 personas heridas y tenemos 3 personas fallecidas. En ese remontaje yo no he hablado nada con el hermano de Evo, todavía nada. A la noche de la mañana, no sé cómo hicieron, a hacer parecer. Claro, por supuesto. Si hubiera hablado, porque cuando han hecho la perita, hayan sacado era. Justamente Argentina negativo ha salido, Colombia negativo salió, Perú dice no, supuestamente. Y ya retorna, hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Bueno, no solamente ha sido flexibilización, sino un decreto que habla acerca de la reactivación económica en nuestro país. Estamos en contacto con don Jaime Durán, ex viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, Miriam. Un saludo cordial a toda la gentil audiencia de Bolivisión y al programa Hora 23. A ver, ¿qué opinión tiene con relación a lo que ya ha anunciado el gobierno en las pasadas horas para reactivar la economía en nuestro país? Bueno, yo creo que han sido decretos interesantes, han sido medidas interesantes que se muestran como los primeros pasos, las primeras medidas de un programa integral dedicado a reactivar la economía. Para que tengamos algunos antecedentes, no debemos olvidar que en octubre del 2019 la tasa de desempleo alcanzaba el 4,3%. Sin embargo, a julio del 2020 la tasa de desempleo llegó al 11,6%. Esto quiere decir que se ha triplicado el desempleo. Casi 12 de cada 100 bolivianos están sin empleo. Por otro lado, también es importante ver que la tasa de crecimiento hasta junio de este año, es decir, al primer semestre, registraba una caída del 11%. Entonces, en ese sentido, estos decretos están dirigidos a que iniciemos los pasos de la reactivación económica, tal es el caso del bono contra el hambre. Sí, el bono contra el hambre, y también tendríamos el impuesto a las grandes fortunas, el reembolso del IVA, los incentivos al turismo interno, la nivelación salarial entre hombres y mujeres, y también la abrogación, yo no sé qué opinión tiene usted de esto, la abrogación del decreto supremo sobre la importación de vehículos con 2 años de antigüedad. Así es. Entonces, todos estos decretos lo que nos van a permitir es inyectar recursos que refuercen
la demanda agregada. No debemos olvidar que en el caso del bono contra el hambre, por ejemplo, nos va a permitir la inyección de 4.200 millones de bolivianos. Esto es porque van a pagar a las personas que más lo necesitan en términos de la redistribución del ingreso. Pero además, también es importante destacar este decreto de incentivo al turismo. ¿Cómo funciona este decreto? Lo que hace es que las personas, los funcionarios públicos, puedan tener hasta un 30% de incremento en los días de vacación, siempre y cuando demuestren que están comprando, que están realizando viajes dentro del territorio nacional. Entonces, este decreto que ya está siendo reglamentado en forma conjunta con los hoteleros, con las agencias de viaje, lo que nos va a permitir es que podamos trabajar un esquema mediante el que se va a lograr incentivar el turismo, y mediante ese mecanismo no solo vamos a tener mecanismos mediante los cuales vamos a incrementar la demanda agregada, sino también vamos a tener mecanismos mediante los cuales vamos a incrementar la oferta agregada en términos de incentivar a las empresas que actualmente están pasando un momento complicado. Ahora, este incentivo al turismo interno, por ejemplo, es muy importante no solamente para este sector, sino para varios rubros que van de la mano con el turismo. Sin embargo, tenemos la amenaza latente del COVID-19, ¿no es cierto? Si bien se está flexibilizando, esta flexibilización no está bien observada tanto por alcaldes como por gobernadores. Bueno, la buena noticia es que en estos meses hemos tenido una reducción de los casos del coronavirus, ¿no? En realidad, ya poco a poco estamos pasando el tema de la pandemia. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta, y este es otro dato importante, que ya se está flexibilizando el tema de las actividades culturales, todo el tipo de actividades económicas, hasta el 15 de enero. Lo que yo considero que está haciendo el gobierno, y me parece una buena medida, es que el 15 de enero se realice una nueva evaluación. No obstante, en realidad también no debemos olvidar que se tienen que mantener los protocolos de bioseguridad en estas actividades, ¿no? Eso justamente. No debemos olvidar que todas estas actividades tienen que realizarse en una combinación adecuada entre economía y salud. En otras palabras, no se trata de disyuntivas, se trata de elementos complementarios. Debemos reactivar la economía y cuidar la salud, ¿no? Porque es importante que la población también tenga mecanismos para que pueda contar con empleo y pueda contar con ingresos también. Exactamente, eso quiere decir que el tema del aforo, ya sea conciertos o a centros culturales, va a tener que seguir manteniéndose en una determinada cantidad para evitar un contagio. Ahora bien, cuando el gobierno habla de optimizar gastos, ¿cómo podemos entender aquello? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Caracteriza el modelo económico, social, comunitario y productivo, que nos ha dado tan buenos resultados en los últimos 14 años previo al año 2019, el hecho de privilegiar la inversión pública, ¿no? No se debe olvidar que el año 2005 llegamos con una inversión pública de $500 millones, para el año 2019 hemos superado los $4.000 millones. Ahora, ¿eso cómo se ha logrado? Se ha logrado mediante una optimización de recursos que haga que el gasto corriente no supere a la inversión. Un tema que hemos criticado precisamente en la gestión de Yanine Áñez es el hecho de que el gasto corriente se ha incrementado en forma desmedida. En otras palabras, lo que ha ocurrido es que hemos tenido un descontrol del gasto corriente y la ausencia de financiamiento precisamente a ese tema. Por esa razón escuchábamos al ministro Ortiz que teníamos un hueco financiero de 20.000 millones de bolivianos. Entonces, lo que hay que hacer es optimizar el gasto corriente. Ya el presidente ha indicado que se va a llevar adelante una gestión austera, ¿no? Una gestión austera que no afecte a los grandes sectores como salud y educación. Eso está dentro de la máxima prioridad,
pero siempre hay un espacio para que se puedan optimizar los recursos para que se gaste lo estrictamente necesario dentro de la administración pública. Ahora quedan otros temas que todavía tendrían que señalar, ¿no es cierto? El tema de la atención al pedido de los empresarios con el tema de los créditos, otro, la atención también a los agropecuarios, ¿no es cierto? Este tema de la alimentación, la seguridad alimentaria de la que tendríamos que estar pendientes también. Así es, en realidad, tal como reitero, se trata de las primeras medidas, es decir, yo lo que valoro en estas primeras medidas es que estamos hablando del cumplimiento primero de un programa de gobierno, de una agenda que se ha establecido por la cual han votado todos los bolivianos, donde estaba el bono contra el hambre, estaba el incentivo que se va a realizar a el turismo, también están temas como el impuesto al patrimonio, está el tema de la devolución del IVA, etcétera. Entonces, todo eso forma parte del cumplimiento de una agenda. Ya con posterioridad ya vamos a conocer seguramente de la mano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Don Jaime, algo que quiero consultar es lo siguiente, porque es evidente, hay muchos sectores que están pidiendo un nuevo diferimiento bancario. Sin embargo, ¿es conveniente aquello? Bueno, en mi opinión no es aconsejable hacer eso, ¿no? Lo que yo creo es que en realidad ha sido una medida de emergencia que se ha hecho precisamente en estos años, que sin duda ha beneficiado a parte de la población, pero lo que yo considero que lo más aconsejable es que reactivemos la economía. Si reactivamos la economía, lo que va a ocurrir es que la gente va a tener los recursos suficientes para poder pagar sus créditos. Asimismo, lo que va a ocurrir es que la gente va a tener el dinero para ahorrar. No debemos olvidar que lo que hace el sistema financiero es generar los mecanismos para que el ahorro de la población se transforme en créditos. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, más bien a lo que debemos apuntar los bolivianos a partir de enero de la siguiente gestión es a trabajar, a generar los ingresos suficientes que nos permitan también cumplir con las obligaciones financieras. Y evidentemente generar empleo, ¿no es cierto? Porque persona que no está trabajando no va a poder pagar su deuda bancaria. Y evidentemente seguir cuidándonos para evitar un posible rebrote del COVID. Don Jaime, gracias por estar con nosotros. En Indonesia hay unos 130 volcanes activos debido a su posición en el cinturón de fuego, una de las 3 zonas de actividad sísmica más importantes del planeta. En Estados Unidos teme una explosión del COVID-19 tras el Día de Acción de Gracias. Jeremy Adams, cirujano y médico general, señaló que la situación va a empeorar en las próximas semanas debido a los viajes y a la falta de bioseguridad. Al menos 110 civiles fueron asesinados en un ataque en Los Arrozales, ubicado en la aldea de Koshobe, en el noroeste de Nigeria, que sufre la violencia de una insurgencia yihadista desde hace más de una década, de acuerdo con un balance de Naciones Unidas. El contacto en directo. Estamos entrando en temporada de lluvias, a pesar de que la sequía está afectando muchas regiones del país, pero nos vamos rápidamente con Tatiana Miranda en Tarija, nuestra compañera. Está con el director departamental de bomberos. Buenas noches, Tatiana. Miren, ¿cómo estás? Es así, bueno, nosotros hemos llegado hasta la unidad de bomberos para conocer el reporte justamente del trabajo que han realizado en esta jornada con una lluvia intensa que se ha vivido sobre todo en horas de la mañana. Me encuentro junto al subteniente Mamani, que nos va a dar el reporte de los trabajos que han realizado y en qué zonas sobre todo han sido afectadas. Muy buenas noches. Sí, efectivamente, ¿no? El día de hoy tuvimos diversos casos, ¿no? Por caso de la lluvia. Sí, tuvimos algunos sectores, algunas viviendas que entró agua, ¿no? Y tuvimos que ir al llamado de la sociedad para poder, con nuestro motobomba, poder extraer, ¿no? Esa agua que había entrado en algunos domicilios. Fuimos a barrios alejanos, como San Mateo, Tolomosa, algunas viviendas que fueron afectadas por las fuertes lluvias, pero más bien no tuvimos personas heridas, personas afectadas, solo cosas materiales. ¿A qué hora
han sido las llamadas de emergencia? Bueno, aproximadamente a las 10 de la mañana ya empezaron, ¿no?, las llamadas, cuando la lluvia se ponía más intensa, y de inmediato, ¿no?, desplegamos a todo el personal a los distintos puntos para poder dar solución y ayudar a las personas, ¿no?, que necesitaban de nuestra ayuda. ¿Cuánto personal estaba desplegado? Bueno, contamos actualmente con 10 efectivos bomberiles, los 10 han sido movilizados en distintos puntos y para poder cubrir, ¿no?, la demanda de la sociedad. Bien, ahora se va a esperar de tal vez a qué números pueden comunicarse a la población para en caso de que suceda algo similar en los siguientes días que se pronostica lluvia. Claro, siempre tenemos el número gratuito de aquí de la Dirección Departamental de Bomberos, que es el 814-0300, para la sociedad. En cualquier momento puede llamarnos, cualquier situación que tenga, alguna rescate de can, inundaciones, personas heridas, estamos 24 horas a servicio de la sociedad. Bien, muchas gracias. Bueno, este es el reporte que nosotros tenemos desde el sur de Bolivia, Miriam. Bueno, y se va a esperar todavía los trabajos que vienen realizando también bomberos, pero también el municipio, ya que varias zonas todavía han quedado llenas de basura y barro, y bueno, y esto van a esperar que se pueda limpiar, sobre todo en los siguientes días, ya que se pronostica que todavía hay lluvias en la ciudad de Tarija. Exactamente, gracias, Tatiana. Hay pronóstico de que habrá más lluvia los siguientes días. Esta es la información que nos llega de Tarija. Impresionantes las imágenes con esas inundaciones. El contacto en directo. Y quiero decirle que los primeros días de este mes de diciembre se va a pagar el bono contra el hambre. Vamos viendo esta información para que usted sepa a qué atenerse. ¿Quiénes se van a beneficiar con este bono? Ciudadanos que residen en el país al 16 de septiembre del 2020 y que tengan además 18 años de edad. Además que pertenezcan a alguno de estos grupos. ¿Cuáles son los grupos? Independientes registrados en las AFPs, también los beneficiarios de la Juana Zurduy, los beneficiarios discapacitados y beneficiarios no videntes. ¿Cómo se va a pagar el bono? El cobro va a ser en ventanilla de las entidades financieras y en abono o en abono en cuentas personales. Eso todavía está por definirse. El bono contra el hambre va a tener un alcance para más de 4 millones de bolivianos. Pausa, por favor. Y ya retorna. Hora 23. No importa el color que tenga. Sigamos conociendo a posibles candidatos para las subnacionales. Esta vez nos está visitando el exministro de Aguas, don Abel Mamani, exdirector también del CERNAP. Sí, exdirector Bienvenido. También. Sí, buenas. Mucho gusto, nuevamente después de mucho tiempo. También exdirector de la Agencia Estatal de Vivienda del Departamento de La Paz. Y bueno, estamos todavía continuando con varias actividades. Quiero mostrar un video, por favor, que está circulando, se está viralizando. Son jóvenes de la ciudad del Alto que lo están apoyando para que sea usted posible y futuro alcalde de la ciudad del Alto. Veamos. Damos un voto disruptivo en el cual lanzamos la invitación pública al señor Abel Mamani Marca para que nos represente en estas elecciones subnacionales de la ciudad del Alto. Conocemos la lucha que hizo en el 2003 en la guerra del gas, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Conocemos la lucha que hizo en el 2005 con Aguas del Illimani, donde gracias a él ahora tenemos una tarifa solidaria. Como ministro de Agua también hizo muchas cosas por el del Alto, que muchos de los jóvenes no conocen, y algunos vecinos sí saben de todo el trayecto. También el año pasado, él fue el que estuvo en la cabeza, luchando. No se pronunció, no lo hizo, pero estaba ahí, dando siempre la cara en pos de la ciudad del Alto. En ese entendido, nosotros como jóvenes sacamos el positivo, ese apoyo, para que él, con su experiencia, con su calidad y con su trabajo, guíe y una a todo esto del Alto. Estamos hablando de juntas vecinales de la ciudad del Alto que le están dando su apoyo total, don Abel. Bueno, en realidad del video que acabamos de ver, las imágenes se refieren a un pronunciamiento la semana pasada que realizaron los jóvenes, grupos de jóvenes en la ciudad del Alto. Pero entiendo también que esta mañana, o más bien el día viernes, igual han habido pronunciamientos de las juntas vecinales del norte,
Esta mañana también me informaron de que el distrito número 7, dirigentes del distrito número 7 se han pronunciado también. Bueno, estamos viendo mucha dinámica en estos previos a las elecciones subnacionales. Lo que he escuchado es muy llamativo, ¿no? Dicen que creen al menos que usted podría unificar el Alto. ¿Cuán dividido está el Alto? Bueno, es una pena, ¿no? Lamentablemente existe división en todos los sectores. Y eso es algo que nos llama, pero... ¿Cómo en todos los sectores? ¿Estamos hablando de las FEJUVES? Sí, hoy día lamentablemente tenemos varias FEJUVES y lo penoso es que tenemos una FEJUVE afín a la alcaldía de la actual gestión, a la gestión municipal. Otra FEJUVE que, fueron consecuencia de los autoconvocados. Luego la FEJUVE que fue elegida en un congreso que luego tuvo un problema de carácter orgánico. A la final, estas posiciones de ciertos grupos perjudican exclusivamente al vecino, a la población, perjudican el desarrollo de nuestra población, de nuestra ciudad del Alto. Tenemos que recordar que la ciudad del Alto tiene apenas 35 años desde su creación y Miriam, la cantidad de habitantes que habemos en el Alto, yo estoy calculando que somos 1.300.000 habitantes. Sí. Entonces, y la demanda pues es impresionante, la demanda que existe en la ciudad del Alto. Ahora, lo que usted dice es cierto, ¿no? Porque al final de cuentas se la pasan más peleando que haciendo algo por la ciudad del Alto. ¿Cuántas centrales obreras hay? Bueno, de la Central Obrera Regional entiendo de que es una dirigencia que está desde hace algún tiempo atrás, está ahí, pero entendemos también de que existen dificultades al interior. Sin embargo, al margen de las organizaciones sociales, por una necesidad que tiene la población de desarrollo, ¿verdad? Es sumamente importante que apostemos por la unidad. ¿Necesidad de desarrollo tiene el alteño? ¿Realmente quiere desarrollar, sí, crecer, mejorar? Por supuesto que sí. La ciudad del Alto se constituye en una ciudad sin rumbo, una ciudad que está creciendo, pero de manera alarmante además. Le vuelvo a repetir, en el Alto yo pienso que vivimos mucha más gente que en la propia ciudad de La Paz. Y es una ciudad joven, es una ciudad que no tiene un margen de planificación. A ninguna autoridad le ha interesado trabajar en ese sentido. Pero sigue creciendo, los dirigentes de turno deberían haber acompañado ese propósito. Entonces, ahí existen responsabilidades, ¿verdad? Vuelvo a repetir, a la final el perjudicado es el vecino. Entonces... ¿cuáles son las necesidades más urgentes en este momento? ¿En qué se debería mejorar en la ciudad del Alto? Bueno, continúa siendo siempre los servicios básicos, ¿no? Que no hay en muchas zonas, ¿no? Por supuesto, por el crecimiento poblacional, que es dinámico, ¿no? Hasta el año 2006 en la ciudad del Alto, más o menos 600 juntas vecinales. Hoy día sobrepasan las 1000. En pocos años casi se está duplicando. Sí. Entonces, por lo tanto, la cantidad de demanda en temas de agua, alcantarillado, ni que se diga alcantarillado fluvial, que prácticamente no existe en la ciudad del Alto, es pues grande, ¿no? Temas de electrificación, el tema de las calles, las vías, las aceras, los centros recreacionales. Con decirle nomás de que el Alto no tiene un centro administrativo. Como en cualquier población, como en cualquier ciudad. Claro, no tenemos una plaza de armas en la ciudad del Alto. No hay. No existe. Aquí en La Paz tenemos la Plaza Murillo. En cualquier ciudad, en cualquier población pequeña, incluso... hay una plaza principal. Siempre. En el Alto no.
No tenemos. Es una ciudad, por eso, que está creciendo sin responsabilidad, sin planificación. Entonces, temas de seguridad. Eso, seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Es alarmante el porcentaje de delitos que se cometen en ese sentido. El 60% del total del departamento de La Paz se da en la ciudad del Alto. Y lo más llamativo, que de ese 60%, de ese porcentaje que se tiene, pues la mayoría de los casos son delitos intrafamiliares. O sea, no es tanto lo que ocurre en la calle, sino los problemas, yo no sé si consecuencias de ciertos factores, pueden ser fuentes laborales, estabilidad laboral, yo no sé, necesidad, quién sabe, costumbres, no sé. El tema es de que la gran mayoría de los delitos que se cometen son hechos en el hogar. Y la última consulta que le hago, la educación vial. Bueno, una pelea de todos los alcaldes. Lo que pasa es que tenemos en el Alto problemas en ese sentido, porque nuestra infraestructura no ha sido atendida adecuadamente. Necesitamos pasos a desnivel, necesitamos distribuidores, necesitamos un mejor ordenamiento, necesitamos de que pues se respeten las rutas, ciertas rutas. Es un absoluto desorden. ¿Responsabilidad de quiénes? Pienso yo. De las autoridades de turno, hasta ahora, de cierta dirigencia que no ha sabido acompañar, no ha sabido escuchar la demanda que tiene la población. ¿Y usted está listo para atender la demanda del puebloteño? Bueno, lo que yo estoy viendo en este momento, en lo personal, he sido delegado para la campaña política, además, encargado por Luis Arce y David Choquehuanca. Y lo que estamos viendo ahora es, estamos escuchando, estamos conversando con los vecinos, hemos estado trabajando bastante tiempo en ese sentido y ahora estamos escuchando las manifestaciones ya de carácter público. Bien. Veremos de seguir evaluando y de tomar una decisión. Don Abel, gracias por haber venido. Muchas gracias. Estaremos nuevamente hablando. Claro que sí. Que le vaya muy bien. Vamos a una pausa, por favor. Y ya retornas. Hora 23. No importa el color. Tomamos contacto ya con Santa Cruz, con el doctor Marcelo Ríos, director del CEDES en Santa Cruz, para conversar cómo está la situación justamente en esta hermosa ciudad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, estimada dama? Un gusto saludarla y a toda la audiencia de Hora 23. A ver, lo primero, ¿cómo está este caso, este tema del sarampión, con la vacunación, con ese tercer caso que ya ha comenzado a preocupar especialmente a los padres de familia? Así es, lamentablemente hemos tenido que ser testigos de emerger nuevamente de esta situación como es sarampión después de tantos años, después de 20 años. Si bien hemos tenido 2 casos positivos hace unos meses atrás en medio de la pandemia, ahora aparece el tercer caso con 4 sospechosos más. Esta situación evidentemente se convierte en la primera del país, por lo menos la primera reportada, ¿no es cierto?, del país, y que es fruto de una situación que ya lo decíamos lamentablemente hace unos meses atrás, observando la situación internacional, la de Brasil, la de Perú, que tienen problemas también con el tema de sarampión, sobre todo Brasil, y que es fruto pues de la baja cobertura de las vacunas. Esto nos puede, aunque es un ejemplo no agradable, pero nos muestra nuevamente y sobremanera la importancia de las vacunas, la importancia de la inmunoprevención, porque los virus siguen circulando y si hace 20 años no observábamos casos de sarampión, no es porque no exista la circulación del virus, es porque evidentemente las vacunas se encargan, ¿no?, de evitar que esto se genere un problema. Y ahora Santa Cruz nuevamente vive esta situación. El tercer caso en un niño de sexo masculino, 1 año y 4 meses de edad, de una zona urbana, algo periférica, pero urbana, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el área este de la ciudad, donde el niño ha evolucionado bien, está en el hospital de niños, internado,
concomitante con una enfermedad crónica como es la desnutrición moderada, y estaba con una dosis de vacunación que recibió en septiembre. Sin embargo, pues una sola dosis en un cuerpo desnutrido, con un sistema inmunitario deprimido, son situaciones pues especiales, ¿no es cierto?, que han generado esta condición. Ahora, preocupados. Sí. Lo que usted dice es verdad, ¿no? En realidad el descuido por la vacunación viene ya desde hace algunos años, ¿no es cierto? Estoy recordando que en Chuquisaca, incluso en 2018, también se presentaron algunos casos. Este año en especial, muchos niños han quedado encerrados, ha sido muy difícil acceder a los centros médicos para poder realizar vacunaciones o ser atendidos en otro tipo de especialidades. ¿Eso también ha incidido, doctor? Claro que sí, es justamente esa brecha que se ha generado entre el sistema de salud y la población que ha impedido, ¿no es cierto?, no solamente a que el sistema de salud vaya al casa por casa, que es parte de campañas en su momento estratégico cuando la cobertura no se incrementa, sino también la dificultad de la población de acceder al sistema de salud por los riesgos, por la cuarentena, el confinamiento, la susceptibilidad, ¿no es cierto?, de enfermarse, los problemas en los primeros meses en Santa Cruz con el personal de salud, las bajas en salud disminuyeron la oferta, son varios problemas, pero las vacunas están ahí, las tenemos nosotros, las miles de dosis que corresponden, que estaban listos para poder vacunar en nuestras cámaras de refrigeración. Santa Cruz ha iniciado inmediatamente el jueves, una vez teníamos notificado el caso sospechoso, en sospecha ya empezamos a actuar, al día siguiente tuvimos el resultado positivo y se instaló todo un sistema o una estrategia que se llama bloqueo de foco. Este bloqueo lo que consiste es inmediatamente en hacer una intervención en las manzanas o las casas, en los barrios alrededor de donde vivía o donde vive la familia, como el caso, porque por la forma de propagación del virus, de la enfermedad del sarampión, tenemos que hacer un bloqueo con vacunación y la búsqueda activa. Entonces, como la familia tenía residencia en dos lugares, porque los padres tenían al niño en un lugar, luego en otro, entonces hemos tenido que este fin de semana, a pesar del solazo que había todo el día, el personal de salud salió junto con voluntarios y estudiantes. Hemos hecho una intervención en 242 manzanas. Hemos vacunado más de 1.400 niños solamente con sarampión en ese bolsón de baja cobertura que hemos encontrado. Hemos asistido a 37 barrios de la ciudad para poder hacer esta contención. Realmente un operativo muy arduo, muy interesante a la vez, en el que hemos actuado al mismo tiempo con decenas de brigadas que nos han apoyado, con vehículos estatales, vehículos privados, particulares, de los funcionarios, todos se han movido para hacer esa contención, ese bloqueo de foco, darle seguridad a la ciudad. Se está haciendo la investigación en el entorno familiar del caso, se ha revisado la historia clínica y los formularios de consulta de todos los pacientes que estuvieron el mismo día en el que el niño estuvo en un hospital y en un centro de salud. Se ha empezado a hacer la investigación de las rutas para conocer los lugares en los que se ha podido generar el contagio. Hemos encontrado 4 sospechosos, todos niños, que esperemos mañana o pasado tener los resultados del laboratorio, ojalá y sean negativos. Si no, vamos a tener que estar reportando nuevamente, ¿no es cierto?, otro caso. Ojalá que no. Continuar este brote, ¿no? Ojalá que no, doctor. Ahora, para ya ir cerrando, por favor, dígame, doctor, ¿va a continuar usted con este tipo de campaña, estas brigadas yendo casa por casa, o es que ahora tiene que ser la ciudadanía la que tiene que asistir a los centros médicos? Ya hace exactamente 2 meses atrás, cuando empieza a declinar la casuística del COVID, empezamos nosotros a hablar de vacunación. Ya veíamos venir cualquier situación, y así como el sarampión ha aparecido, ha emergido, lo puede hacer la rubeola, lo puede hacer la parotiditis, puede hacer cualquier de las enfermedades que es parte del esquema nacional de vacunación. La vacuna para el sarampión viene incluida en el mismo frasco la vacuna contra la rubeola y contra la parotiditis. Por lo tanto, estamos dispuestos, ¿no es cierto?, en la misma medida. Eso hace que debemos continuar con las acciones.
Si bien estas acciones de contingencia casa por casa se realizan en algunos lugares específicos donde sabemos que es difícil que la población acceda, pero lo que sí hemos asegurado es que los centros de salud, los 68 centros de salud que tiene el municipio de Santa Cruz de la Sierra y los más de 400 centros de salud que existen en el departamento de Santa Cruz tengan dosis de vacuna disponibles para que el personal pueda hacer la vacunación a todas las personas que se acerquen. Por eso es que le hemos pedido a la población que se acerque, que asista, que exija la vacuna, es gratuita. Son 23 enfermedades que se pueden prevenir solamente con la colocación de estas vacunas. Los padres de familia deben tener la responsabilidad de estar permanentemente atentos. El año pasado nosotros conseguimos con la Dirección Departamental de Educación para pedirles que este año el requisito para inscribir a sus hijos al kinder y a los colegios sea la presentación del carnet de vacunación. Es algo que lo conseguimos y que se pudo hacer al inicio del año. Lastimosamente la pandemia nos coartó también ese seguimiento, pero se han hecho muchas acciones en el tema de la inmunoprevención, el tema de las vacunas, porque eso realmente nos salva vida y como decimos por acá, demostremos el amor a nuestros hijos vacunándolos. Doctor, gracias por haber conversado con nosotros. Yo creo que esa reflexión va a servir para que en las familias tomen muy en cuenta este detalle, no descuidar las vacunas de sus hijos. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes, un gusto verlas y recuerden siempre mantenernos, ¿no es cierto?, atentos con nuestro barbijo a la mano para que por favor evitemos el sarampión también, ¿no es cierto?, es respiratorio, ¿no? Las vacunas es importante, preocupémonos y como corresponde siempre nuestras manos limpias, como corresponde y mantener el distanciamiento. Muchas gracias y buenas noches. Que le vaya muy bien, doctor, muy buenas noches. Esto, el distanciamiento social, el barbijo, el lavado. Nada más con esta información, ya sabe, no se olvide sus vitaminas, no se olvide lavarse bien las manos, el distanciamiento, el barbijo, tome mucha agua, eso es muy importante. Que le vaya muy bien, que tenga un buen descanso.